Amados, bendiciones, qué gusto saludarles una vez más, hacerlo de parte de nuestro gran Dios para poder bendecirles sus vidas con una palabra refrescante. También para poder extraer nuestra oración hoy de esta misma palabra, la cual vamos a leer el día de hoy, que se encuentra en la primera carta que el apóstol Pedro escribió. Capítulo 1 del verso 13 al verso 21. Y para ello, Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días a todos los que se han conectado a esta hora. Dios los guarde, Dios los bendiga. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra se encuentra en la primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al verso 21. Amén. Y dice lo siguiente: llamamiento a una vida santa. Por lo cual, estad preparados para la acción, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todo, en todas vuestras maneras de vivir. Pues escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y invocaréis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas como multiplique, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando al fin de los tiempos por amor de vosotros, que por medio de él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias. Usted muy amable. Muy bien. ¿Qué título, no? ¿Qué título que encontramos el día de hoy? Llamamiento a una vida santa. Es lo que Dios siempre ha querido. Es la gran intención de Él. Que nosotros podamos comprender su llamamiento. El llamamiento que Él nos hace es un llamamiento a eso, a vivir una vida apartada. A eso se refiere la santidad. En el caso de nosotros, nuestra santidad ha venido siendo gradual. Hubo una santificación el día en que el Señor Jesús nos rescató de esa vana manera de vivir. Y ha venido una santificación progresiva porque nos dedicamos a la oración, nos dedicamos a la predicación, al ayuno, en fin. Y llegará el día en que haya una santidad perfecta, que es cuando ya estemos delante de Él, eternamente en su presencia. Así de que ese llamamiento a una vida santa conlleva unos requisitos que son los que vamos a empezar a encontrar en esta lectura. En el versículo 13 dice: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Es lo primero que nos pide el apóstol Pedro para quienes estamos en este camino hacia esa santificación. ¿Sí? Ceñir los lomos del entendimiento. Es como cuando una persona se prepara para trabajar o se prepara para una competencia atlética. Es que la persona
como que se afirma, se prepara moral, psicológicamente y físicamente. Es como arremangarse las mangas o como quitarse la chaqueta para sentirse mejor y poder hacer el trabajo que va a realizar. Entonces, así pasa con el entendimiento. Es un esfuerzo mental que hay que hacer. Es preparar la mente, porque la mente se cansa. La mente es un músculo que hay que ejercitarlo para poderlo mantener activo, para que pueda cumplir la función para lo cual fue creado. Por esa razón nosotros, ahora más que nunca, necesitamos estar preparados para servirle a Dios. Debemos estar preparados para entender su palabra. Al principio no entendíamos mucho. Ahora que estamos entendiendo, ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos cada día. Por eso dice, ceñid los lomos del entendimiento. En segundo lugar, dice, sed sobrios. La sobriedad tiene dos aspectos. La primera, una persona que no se embriague, ¿sí? Porque una persona ebria no es dueña de sus actos, no mantiene el equilibrio, no mantiene una línea recta. Una persona ebria balbucea al hablar, no coordina sus ideas. Por eso el Señor habla acerca de esa sobriedad. Y en segundo lugar, tiene que ver con el equilibrio emocional. Una persona que logre ese equilibrio puede tomar decisiones sabias, decisiones prudentes. No se va a dejar llevar ni distraer de cosas. ¿Por qué? Porque está sobrio. En otra parte la escritura habla acerca de la sobriedad de los sentidos. Una persona sobria ve bien, oye bien, ¿sí? Habla bien, camina bien. ¿Por qué? Porque está sobria, porque es dueña de sí mismo. Y en tercer lugar, en este mismo versículo dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pareciera que la gracia que ahora tenemos nos ayuda a comprender el misterio de lo que es la salvación. Pareciera que la gracia que ahora tenemos es una gracia suficiente para poder comprender los misterios de Dios y andar en este camino. Pero viene una gracia que es mayor, que es cuando ya está todo pleno, cuando ya esa gracia aflora en todo su esplendor, en todo su poder. Y es maravilloso verlo desde ese punto de vista. Por eso el apóstol Pedro nos pide y nos recomienda que para vivir una vida santa para Dios es necesario tener estas tres cualidades. La primera, ceñir los lomos. Segundo, la sobriedad. Y tercero, esperar por completo la gracia, esa gracia preciosa, porque la gracia hasta hoy nos lleva a Cristo, pero llegará el día en que la gracia nos tendrá con Cristo. Será una permanencia absoluta con Él. Ya nadie nos podrá arrebatar de Él. Y eso debe ser motivo de alegría, de mucho gusto, de un placer grande, poder disfrutar de Él en su plenitud. En el verso 14 dice lo siguiente, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahí viene algo bien particular y es la obediencia. Y el apóstol Pablo nos recomienda eso, que nos comportemos como hijos obedientes, porque un hijo obediente es muy diferente al hijo rebelde, al hijo que da problemas, que da dificultades. El hijo obediente es una persona que obedece sin replicar, obedece en el instante, no hace preguntas, sino que sabe que la obediencia lo va a llevar a mejores cosas.
Por eso aquí hace esa recomendación, como hijos obedientes, no nos conformemos a esos deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Todos, sin excepción, estábamos alejados de Dios. Lo que dice el libro de Romanos, dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, destituidos. Entonces, uno empieza a darse cuenta que vale la pena obedecerle al Señor. Miren, mis amados, la obediencia abre puertas. La obediencia hace que Dios confíe en una persona así. Al apóstol Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos por causa de la palabra, él por su obediencia, él logró 4 cosas que no logró ningún otro ser humano. Logró ver a Jesús en 4 manifestaciones totalmente diferentes. No ha habido un solo hombre en la tierra que lo haya visto de esa manera. La primera, lo vio encarnado. La segunda, lo vio glorificado. La tercera, lo vio en la transfiguración. Y la cuarta, lo vio resucitado, glorificado. ¿Sí? 4 formas diferentes, porque a él se le concedió subir al cielo, a recibir la instrucción de parte de Dios, que fue el Apocalipsis. Entonces la obediencia, amados, se hace que la persona se vuelva confiable. Dice el versículo 5, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hay algo extraordinario y es ese acompañamiento que nos hace Dios, porque Él está viendo nuestro comportamiento. Él ve nuestro entrar, nuestro salir. Por eso dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Alguien decía, ¿qué seríamos capaces de hacer sin recibir un castigo? ¿Qué seríamos capaces de hacer? Cualquiera dirá, no, yo hablaría mal de mi amigo. Otro diría, yo le sería fiel a mi esposo, a mi esposa. Otra persona diría, yo me robaría algo. Si pudiera hacer eso y no me declararan culpable, pues resulta que eso somos en realidad. Lo que pudiéramos hacer, pero no lo hacemos es porque estamos convencidos que es un mal, que estaríamos haciéndole a nuestra propia vida. Pero eso es lo que seríamos en realidad. Entonces vemos nosotros que todavía tenemos una mente con una inclinación hacia el mal, con un deseo, con un apetito, con una codicia. Y por esas codicias muchas personas han alimentado ese deseo y terminan haciéndolo. Así lo enseña el libro de Santiago. Dice que la concupiscencia es un deseo que atrae, que seduce. Y cuando logra su objetivo, produce muerte. Muerte espiritual en primer lugar. Una muerte en donde la persona queda vacía, queda sin los principios y el temor a Dios. Y el temor a Dios es algo que no se puede apartar de nosotros. El libro de Proverbios, capítulo 16, el verso 6 habla acerca de ello. El temor de Jehová mantiene a los hombres alejados del mal. Si algo debemos pedirle a Dios todos los días en nuestra oración es, Señor, que siempre yo tenga temor a ti, que siempre haya temor a Dios, porque el temor a Él me hace mantenerme alejado de lo que me puede causar mal. Entonces, es una vida santa constante, apartada para Dios. Claro, vamos a cometer errores, pero serán menos graves. Serán errores de los cuales vamos a sentir remordimiento, pero también un arrepentimiento de haberlo cometido. En el verso 17 dice algo bien particular también y es, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación.
Y vamos a hablar un poco acerca de esa peregrinación, del tiempo que vivamos nosotros, a la final va a ser muy corto en comparación a la eternidad, demasiado corto. Acordémonos que la vida del hombre más longevo fue Matusalén, con 969 años. Y después fue bajando la edad. A Moisés se le habló acerca de 120 años. En los Salmos se redujo a 90, ¿sí? Y vemos nosotros que la vida de las personas más robustas, dice el mismo libro de los Salmos, el capítulo 90, que los hombres vivirán 70 años y los más robustos vivirán 90, 80. Entonces la vida se ha acortado por la maldad del ser humano. Porque nosotros, por nuestra maldad, por eso se nos reduce el tiempo de la existencia física. Pero lo que quiere el Señor es que nosotros comprendamos que estamos acá temporalmente, que es una peregrinación. Y un peregrino es una persona que va de paso, que lleva una maleta. Veía un documental acerca de un lugar, no recuerdo el nombre, pero es un lugar muy frecuentado por políticos, por artistas, por personas del común. Hay mucha gente que se obliga a ir a esta plazoleta que está en España y llegan allí muchas personas y se llama la Plaza de los Peregrinos, ¿sí? La Plaza de los Peregrinos. Si alguien recuerda el nombre, pues le ruego me lo coloque ahí en el chat, ¿sí? La Plaza de los Peregrinos. Entonces vemos nosotros que un peregrino es alguien que va de paso, alguien que no lleva una maleta muy pesada, precisamente por eso. Prefieren llevar unos buenos zapatos a llevar un buen celular. Prefiere llevar una buena cantimplora con agua a llevar de pronto buena ropa, porque saben que será lo más esencial, lo que van a necesitar en el camino. ¿Qué necesitaríamos nosotros en este peregrinar? Ir y llevar lo suficiente, llevar suficiente amor, porque lo vamos a necesitar para compartirlo. Llevar suficiente perdón, llevar suficiente paciencia, llevar suficiente bondad, llevar suficiente justicia. Esas cosas que deben ir en nuestra maleta. ¿Por qué? Porque las vamos a necesitar donde quiera que vayamos. Ese peregrinar, mis amados. Muchos, los que ya tenemos cierta edad, podemos decir en qué momento llegamos a esta edad. Y se puede recordar de hace muchos años, pero es como si hubiera pasado muy poco. Por eso el Señor nos habla, el apóstol Pedro, que terminó siendo una persona muy consciente. Acordémonos que él era el que se irritaba, él era el afanado, él era el que se apresuraba a hablar. Él fue el que le dijo, Señor, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Él era esa persona así, explosiva, él era muy de chispa, él era muy apresurado para todo. Pero con esta carta vemos a un Pedro totalmente diferente, a un Pedro que entendió a través de los golpes de la vida, a través de lo fuerte, porque a él la vida no le fue fácil, nada fácil. Entonces vemos que terminó siendo un hombre que amó mucho a Dios y escribió estas dos cartas, que son cartas universales, que no van dirigidas a una persona en común o en particular, sino a cualquiera, el que la reciba. Y hoy la estamos recibiendo nosotros. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está el intercambio que nos ofreció Dios, habernos sacado de vuestra vana manera de vivir. Mire cómo la veía el apóstol Pedro. Es que uno en el espíritu, uno ve diferente. Muchas personas dicen, está perdiendo el tiempo. Piensan que nosotros ir a culto era como ir a misa antiguamente. No, mis amados. Nosotros vamos a hacer un culto, y un culto racional, un culto con sentido. Todos nuestros movimientos son movimientos espirituales. Si nosotros vamos a hacer una visita, vamos con un propósito. Si salimos a evangelizar, es con un propósito. Si hacemos un ayuno, es con un propósito. Si vamos a culto, es con un propósito. Si damos una ofrenda, es con un propósito. O sea, todo en nuestra vida tiene sentido, ¿sí? Pero la vida antigua no tenía sentido. Mire los ciclos de rotación que hacen las personas. El que se embriaga siente placer por un momento mientras pasa el alicoramiento, mientras pasa el efecto del licor, y después vuelve otra vez, ¿sí? El que compra, el que viaja. Hay personas que son felices si están haciendo algo que les gusta, ¿cierto? Recuerdo en una ocasión, alguien publicaba por las redes sociales, qué feliz me siento, qué feliz me siento. ¿Cuál era la razón? Había llegado a los Estados Unidos. Había llegado a esta nación y empezó a mandar fotos en todos los lugares. Y qué felicidad, y qué felicidad. Y esa misma persona, 15 días después, estaba diciendo, qué aburrida estoy, qué aburrida estoy. ¿Cuál era la razón? Había vuelto a Colombia. Había vuelto nuevamente a su vida, a encontrarse con lo que dejó. Entonces, las personas viven según las circunstancias. Y eso es muy triste, que uno necesite de cosas para ser feliz. Por eso todos los que estamos en Cristo Jesús podemos decir, Él es nuestro todo. Él es definitivamente quien llena nuestros espacios. Con dinero o sin dinero, nosotros sonreímos. Nosotros vemos la vida diferente. Con familia muchas veces, sin familia. Aprendemos nosotros a superar esas circunstancias, pero siempre resaltando que es Dios en nosotros, quien llena todos nuestros vacíos. Pero la vana vida, la vana manera en que traíamos. Por eso el apóstol Pablo lo entendió y dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Vale la pena el intercambio. Mi amado, créame, vale la pena el intercambio. Hay personas que tienen una casa, pero no tienen una familia. Hay personas que tienen un crucifijo, pero no tienen un Salvador. Hay personas que tienen la alacena y la nevera llena de alimentos, de manjares, pero no tienen salud para consumirlos, etcétera. Hay personas que pueden tener una muy buena cama y no poder conciliar sueño. Entonces nosotros debemos decir, Señor, gracias, porque nos sacaste de esa vana manera de vivir en donde dependen de las circunstancias, dependen de lo que tienen, de lo que van a hacer. En cambio, nosotros dependemos de un Dios que todos los días nos dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. No sé si usted se puede alegrar ahí donde está. No sé si usted pueda decirle, Señor, gracias por el día de hoy. Señor, sea bueno o sea malo lo que pase hoy, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. A ti sea la alabanza por siempre, porque dependo de ti, Señor, no de lo que el mundo me va a ofrecer. Mi alegría y mi regocijo no está en las cosas materiales, sino en que tú estás en mí, Señor.
El apóstol Pablo decía, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Por eso a usted que tal vez le dijeron que ya no había más trabajo, no se aflija por eso, mi amado. Yo sé que es necesario, pero Dios le va a abrir una nueva puerta. A usted que tal vez le dio una noticia diferente, dice el libro de los Salmos, no tendremos temor de malas noticias porque nuestro corazón está firme y confiado en el Señor. Levante el ánimo, levante el ánimo. Y se va a dar cuenta que en el transcurso del día, el Señor va a aparejar para que todas las cosas estén mejor. En el verso número 19 dice que fuimos comprados con la sangre preciosa. Es que ahí está el equivalente. El equivalente de nuestra vida, nuestra salvación, el valor. Fue la preciosa sangre del Señor Jesús que se entregó como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, cesaron los rituales. Ya el hombre no es el que busca cómo acercarse a Dios. Fue Dios el que encontró la forma. Y no porque la hubiera planeado después de que nosotros hubiéramos pecado. No, 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 no. Dice el versículo 20 que él ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Por favor, diga conmigo. Dios primero fue Salvador y luego fue creador. Él primero pensó en la redención de nosotros antes de crearnos. Nosotros hemos invertido los papeles. Lo vemos como un creador y después como un salvador. No, 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 no. Dice que él ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. No es de que nosotros pecamos y el Señor dijo, ¿y ahora qué hago? No, no, no. El Señor sabía que nosotros íbamos a pecar, que íbamos a ser desleales, que íbamos a ser desobedientes. Y Él preparó, desde antes de crear el mundo, Él ya había preparado la redención. Pero cuando fue necesario, el Señor Jesús vino y se manifestó a nosotros, al mundo. ¿Cómo no agradecerle, mis amados? Si Él ya había hecho provisión para nuestra salvación. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no darle la gloria y la honra? Aún para nuestros pecados futuros ya hay provisión, mi amado. Esto no es licencia para pecar, pero si llegásemos a un extremo, alguien que se llegara a apartar, si en algún momento como el hijo pródigo pudiera volver, el Señor lo recibe. El Señor lo recibe en cualquiera que sea su condición. Lo mejor sería no apartarnos, pero si alguno por algún motivo llegase a apartarse del Señor, sepa que el Señor siempre va a tener sus brazos abiertos, esperándole. Mientras haya vida y esperanza. Mientras haya vida y esperanza. Hay quienes condenan. Hay quienes dicen usted ya no tiene perdón de Dios. Mire, mi amado, así usted haya hecho un pacto con el mismo diablo, ese pacto se puede romper. Porque la sangre de Cristo, el sacrificio de Jesús supera todos los demás pactos. Y Dios es un Dios de pactos. Yo quiero que usted levante una de sus dos manos, si puede hacerlo ahí donde está, y diga, yo estoy sellado para salvación. Yo estoy sellado para vida eterna. Y no solo yo, mi casa también, mi familia, que están dentro de la promesa. Todos estamos para salvación. Y el Señor se va a encargar de traerlos uno por uno, con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia. Y termina el verso 21 diciendo, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Esa es la consigna, que nuestra fe sea la fe que Dios nos dio.
No una fe nuestra, sino la fe que Dios puso de antemano en nosotros. Es la oportunidad, es la lámpara que tenemos de parte de Dios en nosotros para poder creer en Él. Y la esperanza, esa esperanza que no avergüenza, la esperanza del cristiano, no es como la esperanza de muchos hombres que dicen Dios verá qué hace conmigo, o que se apoyan en obras, cuando la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Hay quienes esperan a que se ponga la situación mejor para cambiar. ¿Qué mejor tiempo que este para hacer cambios? ¿Qué mejor tiempo que este, mi amado? ¿Qué mejor tiempo que este para poder decirle a Dios y decirse uno a sí mismo y atraer a la familia con cambios? Cambios, cambios, siempre debe haber cambios. Y hoy es un buen día para decirle, Señor, quiero comenzar de nuevo, una vida más espiritual, una vida más consagrada, una vida sin prejuicios, sin máscaras, una vida sin apariencias, una vida sin egoísmos, una vida, Señor, diferente, como tú la quieres para mí. Si puede, ahí donde se encuentra, incline su rostro, por favor. Incline su rostro delante de Él. Usted está delante de su presencia. Usted está delante del grande, del sublime, del soberano, del eterno, del que hizo los cielos y la tierra, del que se adelantó al pecado de los hombres, del que se adelantó. Y eso el enemigo no lo sabía. Dios a nosotros nos ha revelado sus planes, pero el enemigo no sabía que había redención para la humanidad. El enemigo creyó que haciendo pecar a Adán y a Eva había ganado al mundo. Por eso cuando Jesús viene, quiere hacerlo caer también. Se atrevió a tentar al autor de la vida. Por eso hoy el enemigo está en oscuridad, en prisiones. Y llegará el día en que será atormentado día y noche, por cuanto hizo caer a muchos, por cuanto los sacó del propósito. Pero hoy digámosle, Dios, gracias por esa cobertura que tú nos has dado. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí, por mi casa, en la cruz del Calvario. Hoy lo valoro más que cualquier otro día, porque hoy me doy cuenta, Señor, que sin derramamiento de sangre no hubiese habido perdón de pecados. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, mi Dios amado. Gracias por haber preparado el acto de la expiación. Gracias por haber preparado la redención antes de que hubiésemos pecado, Señor. ¿Cómo no amarte si tú eres un Dios del pasado? Si tú eres un Dios del presente y eres un Dios del futuro. Mi vida está asegurada en ti. La vida de mi casa está asegurada en ti. Señor, me deleitaré en ti. Aunque mi vida sea adversa, aunque mi vida sea fuerte, aunque mi vida, Señor mío, me traiga muchas dificultades, no pienso apartarme de ti, Señor, porque no te busco por bienes materiales, no te busco, Señor del cielo, por fama, por gloria, no te busco, Señor mío, por lo mío, te busco porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios que restauras, tú eres un Dios que das oportunidades, tú eres un Dios que perdonas. A ti, Señor, voy a entregar mi amor. A ti pienso entregar mi amor. Lo que me reste de vida, Señor, pienso dedicarlo para ti, Padre. Pienso dedicarme para ti, Señor. Y procuraré la salvación de mi casa, procuraré el bienestar de mi familia, Señor, pero todo vendrá de parte tuya. Señor, gracias. Gracias porque me sacaste de esa vana manera de vivir en la cual andaba, Señor mío. Mis padres, Señor, mis padres creyeron, Padre, que lo que me enseñaban era lo correcto, pero en tu palabra nos damos cuenta, Señor, que no era así, que ellos nos enseñaron una religión, que ellos nos enseñaron tradiciones,
Pero tú, Señor, nos quitaste las vendas y nos enseñas vida eterna, lo cual nosotros debemos y podemos traspasarle a nuestros hijos. Dígaselo al Dios de la gloria, Señor. Sé que el compromiso que tengo es grande. No solo velar por mi vida, sino por la vida de mis hijos, por la vida de mis yernos, de mis nueras, por la vida de mis nietos, Señor, por la vida de mis próximas generaciones. Porque si me entregaste este evangelio de gloria, Señor, no puedo desestimar, desvalorizar lo grande, lo poderoso que hay en él para mi vida y para mi casa. Señor, te amo. Dígale a Dios en sus palabras, Señor, te amo. Te amo por lo que ya hiciste en mí. Te amo por lo que estás haciendo en mí y en mi casa. Te amo por lo que harás, Señor, con mi familia. Dígale Dios, Señor, hoy me consagro a ti. Y juntamente con mi casa, como dijo Josué en su momento, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígale hoy al Señor, Señor, mi casa y yo te vamos a servir. No quiero que ni uno solo se quede por fuera del propósito. No quiero que ni uno solo se pierda, Señor. No vale la pena ir a ese lugar de tormento por rebeldía, por desobediencia, por orgullo, por vanidad, por no querer entender, por no estar en sencillez de corazón, Señor, para amarte a ti y tu palabra. Amar lo que hiciste por mi vida y por mi casa, Señor. Señor, dígale a Dios, gracias. Voy a ceñir los lomos de mi entendimiento. Voy a ser fuerte en mi mente, Señor. No me voy a dejar llevar de ningún viento de doctrina, Señor. Dígale al Dios de la gloria, mis pensamientos van a ser fuertes en ti. Me voy a arraigar en ti, Señor. Me voy a obligar a pensar en ti, como dice el libro de Isaías, capítulo 26, verso 3. Dice el Señor, que todo aquel que persevera en los pensamientos en él alcanza misericordia, alcanza una bondad mayor, porque él guardará en completa paz aquel cuyos pensamientos en él persevera. Oblíguese en el pensamiento, dígale, Señor, me voy a mantener sobrio. Como dice tu palabra, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos con el Espíritu Santo. Dígale al Dios de la gloria, Señor, me voy a mantener sobrio. Me voy a mantener, Señor mío, con mis sentidos bien puestos. No me voy a dejar embriagar de las doctrinas de este mundo, de las filosofías, de las vanidades, Señor, de las teorías, Padre. Voy a estar siempre firme en ti, Señor. Y voy a estar paciente, esperando que se manifieste la gracia completa cuando tú vengas a mí, cuando tú vengas a mi casa, cuando todos podamos estar seguros y confiados que estamos en un Dios verdadero. Como hijos obedientes, dígale al Señor, no me voy a apartar. Estuve en ignorancia, pero ya no estoy. Era ignorante, era ingenuo y me llevaban para donde quiera que querían. Pero ahora, Señor, entiendo tu palabra, entiendo tus propósitos, entiendo el significado de la cruz. Entiendo el significado de los dones, entiendo el significado de mi salvación, Señor. Y no pienso cambiar, no pienso vender estos principios, no pienso, Señor mío, rebajarlos. Al contrario, quiero crecer más en ti, mi Dios. Quiero aferrarme más a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dígale al Dios del cielo, viviré mi vida apartada para ti. Si tú me demandas santidad, Señor, voy a lograrlo, voy a hacerlo. Tú nunca me pedirías algo que yo no pudiera hacer. Tú nunca me pedirías que hiciera algo que estuviera fuera de mi alcance. Señor, voy a hacerlo. Voy a subir mi nivel de espiritualidad. Voy a subir mi tiempo de oración. Voy a subir mi tiempo de consagración. Voy a ser una persona más espiritual cada día. Dígale al Dios de la gloria, Señor, me comprometo a ello, a dar más, Señor mío, porque tú me demandas más. Tú me diste lo mejor, yo te voy a dar lo mejor. Tú me diste tu vida, yo te voy a dar la mía.
Así lo pensó el apóstol Pablo, que decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en mí. Que se note, que se sienta en el trabajo, en el estudio, en las calles, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted se encuentre, que se sienta que usted lleva a Cristo Jesús, que va dentro de su vida, que Él se personificó en usted y que Él está haciendo maravillas y lo van a empezar a ver transformado, cambiado, renovado. Por eso nosotros somos los únicos que podemos invocar a Dios como Padre. Somos los únicos, no hay otros. Dios no le acepta paternidad a otras personas, pero a nosotros sí, porque nos adoptó en Cristo Jesús. Nos adoptó en Cristo Jesús de Nazaret y debemos sentirnos hijos. Debemos sentirnos hijos amados, hijos perdonados. Debemos sentirnos que ahora hacemos parte de Él, que Él también, así como nosotros todos los días pronunciamos su nombre, Él también, Él no se avergüenza de llamarse el Padre de nosotros. Él es nuestro Padre. Dígaselo, Ana Milena. Dígale, Señor, tú eres mi Padre. Dígaselo, Rosaura, en sus palabras. Señor, tú eres mi Padre. Tú eres el padre de mi hija Gloria. Tú eres el padre de mi hijo Jessy. Tú eres el padre de mi hijo Daniel. Dígaselo, Miguel. Miguel Alberto Garzón, dígaselo, Señor, tú eres mi padre. Tú eres el padre de mi esposa Blanca. Tú eres el padre de mis hijos. Carla, de igual manera, dígale al Señor, Señor, tú eres mi padre. Más que mi Dios, tú eres mi padre. Y yo te invoco a ti por Padre, y Él no se avergüenza de llamarse el Padre de nosotros, ni Jesús se avergüenza de ser nuestro hermano. Dígale al Dios de la gloria, tú eres el Padre de mi esposo, de mis hijos, tú eres el Padre de mi hija Paola, tú eres el Padre, Señor, de mi familia. Señor, gracias. Dígaselo, Miriam, también. Señor, tú eres mi Padre. Tú eres el padre de mi esposo Denny. Tú eres el padre de mi hija María. Por eso es que a ellos les va bien, porque tienen un padre, no son huérfanos. No le dicen padre a cualquiera, porque reconocen paternidad en Dios. Dígaselo, Nelson. Dígale, Señor, tú eres mi padre. Tú eres el padre de mi esposa. Tú eres el padre de mi hijo. Tú eres el padre de mis padres, Señor. Dígaselo, Elena Sierra, de igual manera. Señor, tú eres mi padre. Tú eres el padre de mi esposo José. Tú eres el padre de mi hijo Juan José. Tú eres el padre de mi hija Valentina. Dígaselo, Elena, con su corazón. Tú eres mi padre. Tú eres mi padre. Dígaselo, Luz Clelia. Dígaselo al Señor. Dígaselo en sus palabras. Señor, tú eres mi padre. Tú eres el padre de mi hija Magali. Tú eres el padre de mi hija Janet. Tú eres el padre de mi hija Annie. Tú eres el padre de mi hija Ingrid. Tú eres el padre de mis yernos, de José Luis. Tú eres el padre de mi hijo, de mi yerno Luis. Tú eres el padre. Tú eres el padre de mi hijo Diego, de mi yerno Diego. Dígaselo al Señor. Tú eres nuestro Padre, el de todos, el de todos. Teresa Quintero, de igual manera, dígaselo a Él. Tú eres mi Padre, tú eres el Padre de mis hijos, Señor. Ya no somos huérfanos, estuvimos huérfanos, así nos enseñaron. Nos quitaron paternidad, pero el Señor Jesús nos la recobró, nos la recuperó, nos la devolvió. Paternidad. Ya no se sienta sola. Giselle, dígaselo a Dios. Tú eres el padre, tú eres mi padre, Señor. Tú eres el padre de mi esposo, de Franklin. Tú eres el padre de mi hija Valentina. Tú eres el padre de mi hijo Sebastián. Tú eres nuestro Padre, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? Lorena Castañeda, dígaselo al Señor. Señor, tú eres mi Padre.
Tú eres el padre de mi esposo Jesús Andrés. Tú eres el padre de mi hija Luna, de mi hijo Matías. Tú eres mi padre, Señor. Te amo por eso, porque tú eres mi padre, nuestro padre, como dijo el Señor Jesús cuando le enseñó a orar a sus discípulos. Cuando oren, digan, Padre nuestro. Eso es Él para nosotros. Dígaselo, Beatriz Quintero. Señor, tú eres mi padre. Tú eres el padre de mi hijo Fran. Tú eres el padre de mi hijo Nelson. Tú eres el padre de mi hija Diana. Tú eres el padre de mi nuera, de mi yerno, de mis nietos. Tú eres el padre. Como yo lo puedo decir hoy, tú eres mi padre, Señor. Tú eres el padre de mi esposa, la pastora Lucía. Tú eres el padre de mi hijo Giovanni, de mi hija Claudia. Tú eres el padre de mi yerno Julio, de mi nuera Daisy. Tú eres el padre de mis nietos, de Dylan, de Owen, de Evan, de Amy, Señor. Tú eres el padre de nuestra casa. Tú eres nuestro padre, Señor. Por eso te amamos, te adoramos. Porque tú como padre respondes, tú como padre cumples, tú como padre das paternidad, Señor, das identidad, das un ADN diferente. Por eso te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Yo bendigo sus vidas, amados. Bendigo sus vidas con mi corazón. Les deseo siempre lo mejor, que esta palabra les nutra, que esta palabra les bendiga, les santifique, que se puedan mantener apartados y consagrados para el Dios de la gloria. Que nunca se vayan a apartar ni a la derecha ni a la izquierda, que nunca se vayan a estancar, que no consideren que ya lo saben todo, que ya lo que tienen es suficiente. No, en Dios siempre hay más. Que nunca vayan a retroceder, ni ustedes ni sus casas, y que Dios les preserve todo lo que les ha dado, y que Dios les abra puertas de bendición abundante, y que de todo lo que les faltó les empiece a sobrar. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, bendigo sus vidas. Los quiero mucho. Gracias, Señor. Amén. Si alguno de ustedes desea prender su micrófono, saludarnos y dar alguna introducción en qué les ayudó esta palabra, bien pueda antes de despedirnos y ir a nuestros quehaceres cada uno. Bien puedan, tienen la libertad de prender su micrófono. Miriam, bien pueda. Buenos días. Amén. Buenos días, mi apóstol. Buenos días a todos los que están conectados a esta hora y los que van a conectarse después. Bueno, esta es una palabra, mi apóstol, que nos llena mucho de esperanza y que nos llega mucho de regocijo, porque nosotros estamos en un mundo donde tenemos mucha vanidad, tenemos muchas exigencias sociales. Y cada vez que nosotros estamos en Cristo, cada vez que nos mantenemos más en Cristo, cada vez que perseveramos más en Cristo, nos damos cuenta que es eso, solamente vanidad de vanidades, como lo dice el libro de Eclesiastés. Nosotros vivimos mucho de vanidades, pero ese es el plan del mundo. El plan del mundo es justamente hacernos pensar de que ese ser feliz, eso es ser feliz. Nos pinta una felicidad basada en tener. Nuestra felicidad se basa en tener. Si tienes un carro, vas a ser feliz. Si tienes una casa, vas a ser feliz. Si tienes una buena ropa, vas a ser feliz. Entonces el mundo nos pinta de que nuestra felicidad está fuera, está en adquirir bienes, está en adquirir cosas, para que nos desviemos todos los días del plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que lo veamos a Él como nuestro suficiente Salvador, que veamos al Padre como suficiente para nuestra vida, para que veamos al Padre como el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, claro, trata de desviarnos para que no veamos eso. Por eso es que tenemos que vencer la carne. ¿Y cómo vamos a vencer la carne y los de la carne? Bueno, con la parte espiritual, con estar orando, con estar cada día en la presencia del Señor,
con cada día ser más espirituales. Y el Señor nos lo dice, yo soy tu Padre, yo estoy contigo. O sea, y reconoce, como lo dijo usted ahorita, sin ninguna clase de menoscabo hacia nosotros como sus hijos. Él nos dice, yo soy tu Padre. Y nosotros tenemos que creer eso, que Él es nuestro Padre. Amén. Bueno, gracias, Amén. mi amor. Dios lo siga bendiciendo. Amén, Miriam. Muy bien, gracias por sus saludos, sus valiosos aportes. Excelente. Si alguien más quiere sumarse a hacer algún comentario, bien pueda. Tiene libertad, prenda su micrófono. Aunque no pueda prender su cámara, no hay problema. Queremos escuchar su voz, Elena. Bien pueda. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, pastor. Buenos días. Pues sí, uno vive como pensando que uno depende de uno mismo, ¿no? De uno de sus fuerzas. Y muchas de las veces no tenemos en cuenta de que tenemos un padre, que el padre siempre está preocupado por darle lo mejor a su hijo. Entonces nosotros tenemos ese padre que él se preocupa por nosotros y que él sabe todo lo que nos está sucediendo. Y Él nos ama tanto que tiene ese cuidado tan especial con nosotros. Uno cuando está enfermo dice, Dios se olvidó de mí porque me dejó pasar por esta situación, pero el Señor dice, no, yo estoy ahí, yo estoy contigo, yo no te he dejado, no te he abandonado. Cuenta conmigo que ahí estoy, que tiene que pasar por esa situación porque cada día tiene que ser más fuerte, tiene que conocerme más, tiene que confiar más en mí, dice el Señor. Entonces, tenemos ese Dios que sí, hay momentos difíciles que uno pasa, pero que Dios está ahí con nosotros y que Él nos va a sacar en victoria y que cada día pues Él está también trabajando en ese barro para hacer una vasija más perfecta. Gracias y bendiciones para todos. Que estén muy bien, que este día sea de gran bendición y provecho para cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Elena. Amén. Gracias. Gracias por su saludo, muy valioso. Miguel quiere Bueno, aportar algo. pues yo quería contar una historia que escuché por acá en el trabajo de una jefe. Era de un muchacho que salió hacia los Estados Unidos, llegó allá, empezó de mensajero, fue escalonando y llegó a un cargo alto. Entonces ya contaba que este muchacho era como el vicepresidente, algo así de una compañía allá, y que en cierta ocasión se cortó un tendón de la mano. O sea, no fue algo como grave, pero le dieron incapacidad. Entonces resulta que él salió como decir con su incapacidad se fue como decir a Cartagena, una ciudad por allá, y se tomó unas fotos y este muchacho se toma la foto y resulta que el gerente se da cuenta de que estaba como paseando y lo echan, lo despiden de la empresa. Entonces resulta que él demanda y gana la demanda y pues dice que él ya tiene, o sea que no necesita, como que él ya tiene apartamento en Nueva York y tiene una posición alta económicamente. Entonces resulta que el muchacho resulta siendo un voluntariado. Entonces que él empieza a viajar con sus maletas y por el camino él empieza como a ya desprenderse de las cosas, a dejar ropa, a regalar zapatos, a regalar sus cosas. Y dice que en el momento, ella contaba que en el momento él se la pasa haciendo voluntariados y tenía un apartamento en Nueva York y la mamá le dijo que pues que ahí tenía sus cosas, que hacía con eso. Y dijo, no, venda mamá ese apartamento y coja eso para usted. O sea, me da a entender de que nosotros a veces nos preocupamos como por el dinero, pero pues esta historia me da a entender de que este muchacho, a pesar de que tienen como el dinero esta persona, a través de los voluntariados se desprendió como de la parte económica, ¿no? Entonces, pues ese sería mi aporte. Muy bien. Excelente. Mire que cuando uno encuentra el propósito en la vida, eso fue lo que encontró él. Él encontró propósito. ¿Para qué Dios lo había enviado a esta tierra? Por eso lo demás no era tan importante. Ahí es donde usted ve la razón de personas que quieren y desean cada día tener más, porque no han logrado encontrar su propósito en la vida. Por eso necesitan llenarlo con cosas, ocuparse en otros asuntos.
pero nada mejor que el propósito de Dios. En el propósito hay satisfacción, hay alegría, hay gozo con lo que se hace. Ya lo demás pasa a ser secundario. Gracias, Miguel, por ese testimonio. Tremendo, tremendo, tremendo. Me gustó. Qué bueno, qué bendición. Bien, mis amados, los quiero mucho, los bendigo. Ana Milena, ¿quiere decir algo? Veo que prendió su micrófono. Sí, apóstol, buenos días y buenos días a todos. Buenos días. Quería dar un testimonio, no sé si haya tiempo. Bien pueda. Bueno, cuando inicialmente yo entré con este grupo fue por mi hermano. Y yo les comenté que la primera vez que entré a la iglesia, Dios me había sanado como de la locura, algo así. Entonces, yo hice un viaje hace poco, fue como 2 meses atrás, digamos que estuve 3 meses, casi 3 meses en este viaje. Y resulta que me pasaron cosas muy horribles en este viaje, muy horribles. Llegué a ver cosas donde no las sabía, pero no me importaba, yo seguía orando, orando y me mantenía ahí, me mantenía pues porque ya la situación económica, siempre hay que luchar por mantenerse bien uno económicamente, ¿no? Entonces me pasaron muchas cosas, llegué a un grupo de compañeras que realmente no me querían para nada, me sentían como odio, me miraban muy mal, o la envidia, los celos, no sé. En fin, ya terminando casi el ciclo del contrato, los nervios míos empezaron como a alterar o no sé qué pasó conmigo. El caso fue que empecé a ver cosas inmundas. Empecé a verme como popo en el cabello, en la ropa, horrible. Y eso me ponía mal porque me sentía que pronto Claro. la otra gente iba a ver eso en mí. Entonces los nervios se me ponían peor. Llegó un día que yo no podía más. Y me arrodillé y le dije, Dios, tú que eres el dueño de la vida, tú que eres mi Padre, tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Te pido, Dios, que si tú piensas que mi vida está en peligro o mi salud, te pido que seas tú mismo que me lleves a mi casa. Y esa misma tarde me encontré con un amigo y me dijo, ¿usted qué le pasa, Ana? Tiene cara, perdón la expresión, pero así me dijo, tiene cara de mierda. Y yo le dije, es que yo no sé qué hacen estas muchachas. Me dijo, no, Ana, usted no se quede aquí, ¿qué le pasa? Yo le dije, pero es que no tengo el dinero para viajar y tengo que viajar hasta la otra semana. Me dijo, no, 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 no. Y me compró el pasaje y me mandó esa misma mañana para la casa. Tremendo. Y llegué aquí pues dándole gracias a Dios que me mandó para la casa. Ese viaje fue como tan tranquilo. Mm. Sí, ese fue mi testimonio. Muy bien. Gracias, Ana Milena, Pensaba por... ir a la iglesia a dar ese testimonio, pero cada que voy a ir no, no sé qué pasa, pero no he podido ir. Bueno, muy bien. Hacer el esfuerzo, la esperamos el domingo. Y claro que sí, Ujú. que el Señor se siga glorificando, que siga dando esa libertad y no aceptar esas voces internas, que eso le pasa a Sí, muchas personas. Se ven mal cuando están bien y ven lo que verdaderamente no hay. Pero esos son espejismos, son cosas que el enemigo actúa en la psicología del ser humano. Pero para que uno llegue, pongamos a hacer cosas. Pongamos sí, ahí comprender que hay gente que llega al suicidio sin querer. exacto. El mundo espiritual es real, es real. Y si uno no los, por eso es el apóstol Pedro decía, sed sobrios y arraigar el entendimiento, ¿sí? Por eso nos lo dice ahí bien claramente en el versículo 13 decía, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y mañana vamos a hacer un ayuno precisamente para romper esas ataduras mentales. Ese es el propósito del ayuno de mañana. Yo les espero a los que puedan estar. Acérquense a la iglesia a las 9 de la mañana y haremos oración. ¿Para qué? Para que haya una
permanencia. De hecho, en 2 de Corintios 10:5 dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese será el propósito del ayuno de mañana. Les espero. Los bendigo, los dejo por hoy. Que tengan un feliz resto de día. Pastor,